Buenos días, que Dios los bendiga a todos. Damos gracias al Señor por el día de hoy. Es un sábado bien especial. ¿Y sabe qué lo hace especial? La presencia de Dios en tu vida y en mi vida. Eso hace a Dios, eso hace el día especial. Dios lo hace especial, Cristo lo hace especial. La guianza del Espíritu Santo lo hace especial. Eso significa que cada día para nosotros es especial. Entonces vamos a empezar dándole gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias y te bendecimos por un día especial, por momentos especiales, por tu presencia en nuestra vida, guiándonos por tu presencia, Señor, expandiendo nuestro corazón para recibir tu palabra. Porque tu palabra, Señor, tiene un mensaje para nosotros, tiene una enseñanza, tiene muchísimas aplicaciones, pero todas van en beneficio de nuestras vidas, todas van enfocadas hacia que tu obra se haga. Entonces ayúdanos a encontrar y a entender esa motivación que tú nos quieres dar en el día de hoy. Siempre nos motivas a través de ella. Y por eso es que cada día encontramos tanta versatilidad en lo que tú nos muestras a través de la palabra, en lo que tú nos enseñas. Es tu palabra enviada para nosotros, escrita con mucho amor, inspirada con mucho amor, trabajada durante muchos años para que la recibiéramos nosotros, Señor. Y valoramos esa palabra. Te damos gracias hoy. Yo te bendigo y te pido que nos sigas acompañando, y si en nosotros y si en alguno hay alguna preocupación, alguna tristeza, algún motivo de distracción, quita esa distracción de nuestros corazones. Nosotros decidimos que este tiempo lo vamos a dedicar a ti, y por eso quitamos de nuestra mente toda distracción, todo lo que nos está desviando del propósito de esta mañana. Yo te bendigo hoy, Señor, y te doy gracias, seguro de que tú alguna inquietud dejarás en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Hoy quisiera hablar de un personaje de la Biblia que a mí me llama la atención, ¿no? Por varias cosas. Él se llama Eliseo. Eliseo, usted lo encuentra en Segunda de Reyes. Lo encuentra en Primera de Reyes, pero también su ministerio, el desarrollo de su ministerio está más en Segunda de Reyes. Eliseo era hijo de Safat, un personaje del Antiguo Testamento, y fue ungido o elegido sucesor de Elías. Él fue el que reemplazó al profeta Elías. Tiene una historia bien interesante, ¿oyó? Pero su ministerio duró varios reyes, ¿sí? Jorán, Jehú, Ocosías y Joás. Esos reyes, esos 4 reyes, recibieron la influencia de Eliseo. ¿Cómo se convierte? Como Eliseo, la familia de Eliseo era una familia que era rica, tenía, imagínate, 12 yuntas de bueyes. Eso era como tener 12 tractores. Ahora, para tener 12 tractores, el campo tenía que ser grande. O sea, que él no se crió con limitaciones económicas, él se crió con abundancia. Y además trabajaba, porque él está, cuando Elías lo llama, él está en la última yunta de bueyes. Obviamente son de la familia, son de su papá, de él. Entonces Eliseo, la narrativa en Primera de Reyes dice que Eliseo pasa, ¿sí?, y le coloca el manto encima. Ese colocar el manto encima de una persona era una señal era como diciendo, te voy a coger para que seas mi discípulo, para formarte, te estoy impartiendo autoridad. Cuando el rey le ponía el manto a una persona, estaba diciendo, este tipo tiene autoridad, la misma mía, que yo se la delego. Entonces él le pone el manto, y cuando le pone el manto, sigue de largo,
Y él lo busca, lo busca y le dice, no, pero espérate, déjame que yo vaya y me despida de mi familia. Entonces él le dice, ¿yo qué te he hecho a ti? Pero es el toque de Dios sobre él que lo hace sentir esa sensación de que tiene que seguir a Elías. Bueno, la historia es interesante, es bonita. Él se va detrás de Elías, van a la casa de su familia, él les cuenta, les dice, mira, yo sí me pasó esto, el profeta Elías. La familia se alegra de que él vaya a ser sucesor, entonces él, el sucesor del profeta, imagínate. Entonces el profeta lo va a entrenar para que lo reemplace. De hecho, Elías tenía una escuela de profetas. Él tenía una escuela donde les enseñaba era como un instituto bíblico, digamos. Pero la Biblia lo llama escuela de profetas. Y él coge su arado, que es de madera, con él hace leña y mata a los bueyes y los ofrece sacrificio al Señor. Y se va detrás de Elías y Elías comienza a formarlo. Pero llega un momento en que Elías va a partir y él se le va atrás y Elías no quiere que se le vaya y él se le va para donde se le iba atrás y dice, bueno, yo quiero que tú me concedas un deseo antes de irte. Dame una doble porción de tu espíritu. Entonces Elías le dice, si tú logras verme cuando yo parta, porque voy a ser arrebatado, yo te doy esa doble porción y te tiro mi manto. Ahora, mucha gente dice, no, es que Elías, entre otras cosas, es un profeta que hizo muchísimos milagros. Hasta parece que aparecen registrados más milagros de lo que aparecen registrados de Elías. No es que los que hizo Elías y los que hizo Eliseo sean nada más eso, no. Estos son los que están registrados en la Biblia. No todo se escribió. Hay cosas que no se escribieron, pero de los que están escritos aparecen más escritos de Eliseo que de Elías. Es más, hizo casi que lo mismo y un poquito más. Pero muy parecido. Ahora bien, ese dame una doble porción de su espíritu, eso sí, eso era. Mucha gente dice, no, que es que Eliseo era más poderoso, el poder de Elías, la doble unción. Y la gente habla de una poder sobrenatural. No, ninguno era mejor que el otro. Lo que pasa es que esa expresión dame una doble porción hacía referencia a cuando un hijo primogénito, cuando un hijo le daban la primogenitura. ¿Qué era el primogénito? El primogénito era el primogénito recibía el doble de la herencia que los demás. ¿De acuerdo? Y él recibía la autoridad sobre todo el resto de la familia. O sea, él era el que quedaba como líder de la familia y además de eso recibía doble herencia. O sea, la herencia, si eran 5 hijos, se dividía entre 6 y ya le tocaban 2 veces. Pero eso es lo que significaba realmente. Eso en la práctica tampoco era que funcionara así que se fueran a pelear por eso, sino que él recibía la autoridad. Entonces, recibió una doble porción de tu espíritu. Era, yo quiero que tú me delegues a mí lo tuyo y que yo reciba lo que tú tienes, ese mismo ministerio, yo quiero que me lo delegues a mí. Eso básicamente es, yo quiero ser tu reemplazo. Eso es lo que significa la doble porción de tu espíritu. Mucha gente lee la Biblia y no la lee con juicio, no conoce las costumbres, no conoce la dinámica, ¿sí? Pero en el libro de Deuteronomio, creo que en el capítulo 32 o algo así, aparece eso descrito más o menos con más exactitud. Pero no es el punto hoy, ¿sí? El punto es que Eliseo aparece en la Biblia haciendo muchos milagros. Yo me acuerdo que la Biblia narra de un hombre de Naamán, un hombre que era leproso, un hombre súper importante, y él lo manda que se bañe en el río 7 veces. Y el hombre se baña 7 veces y a las 7 veces sale sin lepra. Entonces él
es reconocido en la Biblia y en su época fue respetado muchísimo, porque era un hombre que hacía milagros extraordinarios y fue un profeta espectacular. Entonces, ya sabiendo de quién se trata el personaje, yo quisiera invitarlos a ir a Segunda de Reyes capítulo 4. ¿Sí? Capítulo 4, versículo 38. Entonces, dice aquí, Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 38, dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Los hijos de los profetas estaban con él, por lo que él le dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas. Halló una como parra montés. Halló una como parra montés y llenó su falda de calabaza silvestre. Regresó y la rebanó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres de Dios, para que comieran los hombres. Pero sucedió que al comer ellos de aquel guisado, empezaron a gritar: hombre de Dios, hay muerte en esa olla. Y no se lo pudieron comer. Entonces Eliseo dijo: traigan marina. La esparció en la olla y dijo: dale a comer a la gente. Y ya no había ningún mal en la olla. Llegó entonces un hombre de Balsalista, el cual trajo al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y de trigo nuevo en su espiga, ¿no? Estos eran 100. Eliseo le dijo: dale a la gente para que coma. Su sirviente respondió: ¿cómo podré servir esto a 100 hombres? Pero Eliseo insistió, dijo: dale a la gente para que coma, porque así lo ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces el criado les sirvió, ellos comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Mire que este es un hombre que está marcado por los milagros. Y aquí aparecen dos historias bien interesantes. Lo primero que yo me encuentro en el pasaje, y que me encanta, dice: vino a Gilgal y había una gran hambre en la tierra. O sea, era una época en que había una gran hambruna. Yo no sé si usted se acuerda del caso de Elías, que Elías llega a la casa de una viuda y la viuda tiene una cantidad de deuda, ¿sí? Bueno, Elías tiene, pero en la época de Elías había hambre. Y él llega a la casa de una mujer y le pregunta: ¿qué tienes? Y ella dice: tengo un puñadito de harina y tengo un poquito de aceite. Y dice: hazme una torta, que aquí no escasea más la comida. Eso es empezando el libro de Primera de Reyes. ¿Oyó? Entonces, empezando la historia de Elías, y él multiplica, la comida a la mujer se le multiplica. O sea, durante 3 años y medio que duró la hambruna, ella no le faltó nada. ¿Usted se acuerda que Elías, cuando el rey Acab lo manda a buscar, él le dice: vive el Señor que no lloverá hasta que yo diga? Ese periodo de que no llovió durante 3 años y medio fue cruel. Y fue tan duro que hubo una hambruna grande en la tierra. Pero era Dios llamando la atención del pueblo por su desobediencia, por su idolatría, porque se desviaban de sus caminos. Entonces uno, cuando se desvía de los caminos de Dios, le va mal. Y a ellos les fue mal por eso.
Pero resulta que después que pasa este acontecimiento, se recuperan las cosas, nuevamente el pueblo comienza otra vez con la misma terquedad, se desvían tras otros dioses, son idólatras, se apartan de la palabra, se apartan del Señor. Eso era una constante en el pueblo. Entonces Dios ahora permite otra hambruna, pero esta otra dura 7 años, esta es más larga. Entonces en esa época, ahora le corresponde a Eliseo abordar este problema. Entonces, dice el pasaje, hubo en ese tiempo una gran hambruna. Esta gran hambruna duró 7 años. 7 años en que había escasez, que la situación se puso durísima. Pero, y esta duró el doble que la anterior, porque Dios fue más severo en esta ocasión. La ocasión anterior Dios fue severo, pero ya 7 años fue más severo. ¿Para qué? Porque es que no entendían. Esto como cuando tú coges al hijo, le llamas la atención, lo corriges, no endereza. Ya la segunda vez ya no lo corrige ni lo regaña, sino que le pega. Pero la tercera le da una limpia para que se acuerde toda la vida. Entonces se corrige a los cocotazos. Bueno, así estaba el pueblo de Dios. La primera vez hubo una hambruna de 3 años y medio, ahora esta hambruna ahora es de 7. Entonces, bueno, Dios, por la desobediencia de la nación, Dios permite que acontezca esto y permitió que eso pasara. Históricamente Dios siempre ha sido así. Con la gente que ama, la corrige. Dice Hebreos, el buen padre al hijo que ama, lo corrige. Entonces, y dice, no menosprecia la disciplina del Señor, porque el Señor al hijo que ama lo corrige. Ahora, si no lo corrigiera, preocúpate, porque no te está considerando su hijo. Entonces, como yo les decía, desde la época de Samuel había una escuela de profetas. Y había gente que estaba buscando al Señor, formándose con las escrituras, que era como el equivalente a un instituto bíblico. Pero cuando una persona estaba bajo su maestro, se iban a vivir en la misma casa del maestro. Ese era como un internado, básicamente, para ponerlo en términos de hoy. Entonces, él tenía su escuela de profetas. Tenía un poco gente a la que él está formando también. Ahora, el hecho de que esté formando a ese poco gente no quiere decir que todos esos iban a ser profetas. Él lo formaba e identificaba. Eso fue lo que le pasó a Eliseo. Eliseo ya fue identificado como el reemplazo de Elías. Entonces, están allí y él tenía la responsabilidad de que todos se alimentaran. Entonces, ¿qué más les cuento? Entonces ellos, como recibían la enseñanza, vivían bajo el mismo techo de su maestro, y él ordena entonces que pongan una olla grande. Pongan una olla grande y vamos a hacer un sancochito, una buena comida. Esas ollas eran unas ollas grandes que tenían patas, como esa olla sancochera que nosotros usamos, pero era diferente, era como medio redonda y tenía unas paticas, eran altas, y por debajo le metían la leña. Entonces era una olla especial para hacer una comida grande para 100 personas, imagínate. Sí, para varias personas. Entonces, realmente, dice el que prepara, yo no sé cómo le llamó a la comida, haz un potaje para los hijos de los profetas. Ahora, que uno cuando dice que un potaje, yo no sé si alguno de ustedes se fue a averiguar qué es un potaje. A mí me gusta averiguar todo eso. Entonces, ¿qué era un potaje? Un potaje era como una carne guisada con verdura. Solo que ellos cogían carne y la picaban en trocitos, pequeños, ¿sí? Como para hacer carne goulash. La cortaban en pedazos pequeños y plum para la olla, ¿sí? Entonces, le ponían arroz o harina, le echaban un poquito de arroz, un poquito de harina, ¿sí? Y le echaban bastantes vegetales.
Era como una sopa de carne con verduras que la especiaban con harina o con arroz. Aquí hay gente que le echa espagueti, pero básicamente esa era la comida que hacían. ¿Sí? Era una sola comida grande y la persona comía y quedaba bien. Pero tenía proteína, tenía carbohidratos, tenía verduras, tenía todo. Entonces le echaban verduras. Pero imagínate, en una época de escasez, darle de la comida a 100 personas estaba como difícil, ¿entiendes? Entonces, la gente en esa región, en esa época, la gente utilizaba mucha hierba silvestre. Coge allá un poquito de orégano, coge albahaca. O sea, no es como aquí que tú vas al supermercado y compras, ¿no? Allá la gente, en el campo había muchas, en los alrededores había muchas plantas que eran comestibles. Entonces él manda a que vayan a recoger verduras para echarle al potaje, a la sopa. Pero eso no era una sopa, era una cosa bastante espesa, era como una carne guisada con bastante salsa, pero era verdura, harina o arroz y carne. Y esto hace su hoyón de sopa. Y cuando la gente se va a comer eso, estaba prácticamente envenenada. ¿Por qué? ¿Mm? Bueno, mucha gente tenía huertas y cultivaba sus verduras. Cuando usted yo me acuerdo pequeño, iba uno a una finca, en las fincas había col, había cebollín, en algunas había cilantro, apio, o sea, tú ibas a las fincas y en las fincas había una huertica donde sembraban todas esas cosas. Pero también había, por ejemplo, el cilantro cimarrón, que ese era un cilantro que era una hoja silvestre que reemplazaba el cilantro. ¿Sí? El bledo, lo encontraban también en los campos. Ñércale, mira lo que me encontré. Por ejemplo, usted en el campo se encuentra unos pepinos, encuentra unas auyamas, matas de auyama por ahí silvestres. Bueno, en esa época, de pronto dudo que los profetas tuvieran su huerta, pero bueno, supongamos que la tuvieran y ellos van a buscar su poco de hoja en el campo. Ahora, ¿qué hojas recogían? ¿Qué era eso que le echaban? ¿Qué verdura le echaban? Pues a uno le queda la inquietud, bueno, y esa gente, ¿qué verdura le echaban? Tomate, cebolla, ¿qué le echaban? Bueno, le echaban malvas. La malva es una hoja grande que es de sabor suave, que reemplaza la lechuga. Es más o menos como una lechuga, ¿sí? Entonces, la usan para hacer ensalada, ¿sí? Si ya es una planta más viejita, cuando está tierna, ensalada, pero cuando está más viejita, la cocinan. Y las flores de esas plantas también se comen, es como la auyama, que la flor de la auyama se come. Entonces, hay cosas que nosotros a veces no distinguimos. Pero nosotros vamos por allá tú vas a La Guajira y te encuentras un cactus que es planito. Sí, parece una oreja de Mickey Mouse. El cactus. Ese cactus en México es una comida principal. Eso es uno de los principales elementos que utilizan. Y con eso hacen ensalada. Entonces, pero aquí en La Guajira nadie lo mira, nadie se lo come. La malva es como una lechuga, pero es silvestre. Y cuando está tiernecita, la gente la come así, la limpia, la lavan bien, la pican, así en ensaladita. Cuando está más viejita, que está más dura, entonces la cocinan. Las hojas también, o sea que en ese potaje echaban todo eso. Oye, también había plantas que recogían en el campo, que el espárrago, por ejemplo, que crece enterrado. La gente buscaba y encontraban espárragos bastante y sacaban espárragos. De eso iba para allá para el potaje. Con los pedacitos de carne, con el poquito de arroz, con el poquito de harina. Entonces se le echa otra planta silvestre.
pero había una que se llama parra del campo, o aquí la llama calabaza silvestre, ¿sí? Este es como un pepino, es como una auyama, ¿sí? Entonces que la auyama tiene las hojas así como dentadas, que se parece a la hoja de parra, entonces le llamaban parra silvestre. Pero era con un pepino, ¿sí? Y los frutos, las hojas se parecen a de la uva silvestre, pero los frutos se parecen a una auyama. Yo no sé si usted ha visto pepinos de monte, que son, o melón de monte, que son unos meloncitos chiquitos, ¿sí? Pero algunas de esta planta generalmente, ¿sí?, es amarga, muy amarga. Se parece, la fruta es como redondita, que parece como si fuera una naranja grande, pero es amarga, muy amarga, bastante amarga. Y ella daña la comida, además te produce cólico, como te la comas, te da dolor de estómago, te altera los nervios, y si comes demasiado, ¿sí?, te hace un daño de estómago que hasta te puede matar. O sea, prácticamente es un veneno lo que te estás comiendo. Al que mandaron a recoger la comida, las verduras para la comida, dice, vaya y recoja, traiga para echarle a la comida, ¿sí? Comida, planta silvestre. El tipo cogió su poco, lo vio bonito, vio de fruta, unas calabacitas bacanas, ya, y las echó en la sopa. Cuando la gente comienza a tomarse la sopa, que ya la comida está lista, vengan a comer todo. Qué pobre la gente, esto es una porquería, señor. Esto no sirve, esto no sirve. O sea, este hombre nos tiró a envenenar, nos están matando. Y se dañó, se perdió la comida, imagínate. Estaba pensando yo en hacer una comidita, más o menos un potajito, un sancochito para 30 personas, para 40 personas. Son como 320,000 pesos. Para hacer un sancochito, una cosa así ligera. Imagínate para 100. Millón de pesos, millón y pico, perdido. En una época de escasez. Horrible. Entonces van y le dicen a Eliseo, se dañó la comida. Y Eliseo, siempre guiado por Dios, porque era un hombre muy metidito con Dios, viene y dice, tráiganme harina, háganme el favor. Ya antes había hecho una con un agua que estaba dañada y no se podía tomar el agua. Encuentran agua y no era potable y toda verde. Y él dijo, denme sal, y coge la sal y se le echa a la fuente del agua, donde sale el agua. Y se ya cojan el agua, él mismo coge y toma. Y el agua se sana el agua desde ese día hasta la fecha. Hasta el día de hoy todavía la fuente de agua está purificada. Entonces es un milagro, la verdad. Entonces, ellos le dicen, hay muerte en esta olla, y no la pudieron comer. Entonces él dijo, traigan harina. Y cogió la harina, que ya la comida tenía harina, y la regó en la olla así por encimita, tío. La esparció en la olla. En esta parte donde está una olla de comida, me encanta. Y yo me lo imagino echando la harina. Revuelve eso otra vez y sírvela a la gente que coma. Dale que coman otra vez. Todo el mundo comienza a comer la comida buena. Se compuso la comida con un puñado de harina. Se salvó el millón y pico. Se salvó el millón y pico, se salvó porque él lo que hizo fue echar la harina, y la gente, y todo el mundo se quedó. Bueno, y este man que le echó un poquito de harina y se compuso. ¿Cómo fue eso? Todo el mundo lo reconocía porque era un hombre que, lleno de la dirección divina, lleno del poder de Dios, que hacía milagros tras milagros y tras milagros. Lea la historia, lea Segunda de Reyes, léalo. Tómese el tiempo y lea ese libro. Esta tarde siéntese y lea, y se va a sorprender de todas las cosas que hacía Eliseo. Resucitó muerto,
suplió para las necesidades económicas, mejor dicho, dio alimentos. Ahora la responsabilidad de alimentar a toda esa gente. Ahora un hombre que viene le trae una ofrenda. Aquí le traen una ofrenda, dice, vino un hombre que le trajo panes de primicias. O sea, fíjense que era reconocido como una autoridad espiritual. Y un hombre le lleva 20 panes de primicia le lleva 20 panes. Entonces le dice al criado, Hasey, perdón, el criado se llamaba Hasey, yo eso no lo mencioné, pero él tenía un criado y el criado se llamaba Hasey, que también se impresionaba mucho con él. En una época que enfrenta un ejército gigantesco, Hasey está preocupado. Y él le dice, señores, que son muchos. Y él le dice, Dios, abre los ojos espirituales a mi criado. Y cuando se le abren los ojos espirituales, ve ejércitos angelicales por montones, mucho más que el ejército terrenal que había. Y dice, no te preocupes, que nosotros somos más que ellos. Dice, pero si somos dos nada más. Y cuando él ve esa cantidad de legiones angelicales que iban a pelear a favor de ellos, de hecho, el ejército enemigo es destruido. Y así, vez tras vez, encuentre usted en Segunda de Reyes, historias de Eliseo. O busque, sí, ahí se va a encontrar todos esos milagros que él hizo. En este caso, lo está haciendo con los estudiantes de su escuela. Y llega el hombre con 20 panes y el criado le dice, no, señor, pero si eso no alcanza. Dice, ¿cómo voy a ponerle esto a 100 personas? Y os daré a la gente para que coma, porque Dios me dijo, comerán y sobrará. No fue que Elías hizo un milagro de multiplicar panes, no. Es que Dios le dijo, dale que yo voy a hacer que alcancen y va a sobrar. Pienso yo que Elías tenía como palabra de sabiduría, yo no sé, pero en todo caso Dios se le revelaba y le mostraba de alguna manera y él sabía que eso iba a alcanzar y iba a sobrar. Y el hombre reparte y todos comen y sobran. Realmente este pasaje me recuerda mucho a la multiplicación de los panes de Cristo, pero lo que Elías está haciendo es siguiendo una instrucción que Dios le dio. Mira, dale esos panes que va a alcanzar y va a sobrar. Y dice que le reparten pan. De 20 panes le dan a 100 y sobra. Entonces la vida de Eliseo está marcada por milagros, por cosas extraordinarias. Yo estaba pensando mucho en eso. ¿Sí? Entonces, 100 personas. Eso fue una predicción de la palabra de Dios. Dios le dijo, le había dicho, y él cumplió esa instrucción. Pero sí que me recuerda a la multiplicación de los panes que aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué estoy viendo yo en esta historia? Uno lee estas historias y a veces pasa como por encima de ellas. Lo primero que veo yo es un hombre de Dios, ¿sí?, a quien Dios usa para formar a otros para su obra. Dios lo usa para formar. Tenía una escuela de personas a las que él estaba formando. Y tenía 100 alumnos. 100 alumnos que se estaban formando para servirle al Señor. Eso a mí me pareció fantástico. Y yo me emociono, y por eso yo escogí este pasaje. Porque a mí me encanta formar gente, me encanta enseñar. Y este señor enseñando las cosas de Dios, enseñándole a la gente a ser buenos cristianos, eso me pareció espectacular. Entonces lo primero, Dios siempre nos va a formar y va a utilizar personas capacitadas que Él preparó para formarnos siempre. Esa es una actitud de Dios permanente. Siempre te va a formar. Déjate formar por Dios. Tenemos un instituto, inscríbete en el instituto. Habla con Tico, con Alberto. Él se llama Alberto García. Le decimos por cariño Tico. Habla con Tico, que él es el director del instituto. Él es el que dirige ese instituto. Inscríbete, estudia, fórmate. Las personas que están contentas porque están aprendiendo y están conociendo cosas que ni se imaginaban que existían. Entonces, primero vemos a un Dios que nos forma.
utilizó en este caso Eliseo, utiliza a muchas personas, pero te forma. Si tú piensas en cómo ha sido tu vida desde que conoces a Cristo, estás viendo cómo Dios te ha ido formando y cada día te perfecciona más. La segunda cosa que me encuentro, oye, cómo el Señor utiliza a Eliseo para sanar la olla podrida, la olla que está mala. No solamente sanó enfermedades, sanó la comida. Imagínense. La sana Dios. Yo me imagino a Eliseo diciendo, no me miren a mí. Esto no lo hice yo, esto lo hizo el Señor, porque me dijo que le echáramos harina. Punto. ¿Se acuerda cuando Moisés viene cruzando el Mar Rojo? Cruza y llega a un lugar donde hay agua. Están en el desierto y no consiguen agua y encuentran unas aguas, pero las aguas estaban dañadas, estaban amargas. Y le pusieron a ese lugar Mara, porque las aguas eran amargas, dice el libro del Éxodo. Entonces Dios le muestra a Moisés y dice, corta una rama de ese árbol que está ahí, coge un árbol y tiran el árbol y el agua se sana, todo el mundo puede tomar agua. Entonces ahí Dios le dice a Moisés, le dice, no teman, porque yo soy Jehová su sanador. Yo soy el Señor el que sana. Ahí es donde está eso. Ese pasaje está allí. Dice, y fue porque sanó el agua, no fue porque sanó una persona. Dice, yo soy el Dios que sana. Y yo sano personas y sano cosas y sano lo que sea. Sano animales. Empezando mi vida cristiana, estando en casa de María Benavides, nos llevaron un perrito que lo había atropellado un carro y el perrito estaba como privado así y nosotros oramos por él. A veces a María y a mí nos une una amistad bien sólida alrededor de Cristo, y porque pasaron muchas cosas, vimos demonios, vimos así, personas sanadas, vimos de todo, y ese perrito oramos por él y de pronto el perrito se para y comienza a correr otra vez. De unas hermanitas que vivían en Manga y que iban a esa reunión en la casa de María, en el pie de la popa era la reunión. Entonces nosotros vemos que Dios es un Dios sanador y sanó la comida que estaba mala. Imagínense, porque el que fue a preparar vio las calabacitas y dijo, la que hay auyama y están buenas, tan bonita, y picó todo lo hierro, resulta que eso era un veneno. Eso es una cosa que si tú comes mucho, si la comes bastantico más o menos, te va a hacer un daño estomacal horrible que hasta personas se morían de eso. ¿Qué más te puedo decir? Vemos cómo Dios a esta gente que no tenía suficiente comida le salva la comida, pero además de eso les provee. Llega alguien que no estaba en la película, que no estaba en el paseo, ya ellos no solamente comieron potaje, sino que también comieron pan. Alguien que no estaba en el paseo viene y les trae pan. Pero el pan no alcanza. Entonces eso que no alcanzaba, Dios hizo que alcanzara. Y me gusta el Eliseo que está tan sintonizado con Dios, que dice, repártalo porque va a alcanzar y va a sobrar. Eso fue lo que el Señor me dijo. O sea, yo estoy siguiendo órdenes de Dios. O sea, yo no soy un profeta ni soy una persona que me estoy inventando cosas para que todo el mundo me admire y vean que mi ministerio es grande. No, yo estoy siguiendo órdenes de Dios. Dios a mí me dijo, reparte que va a alcanzar. Porque hay una cosa que es peligrosa. Hay mucha gente que está asumiendo, está interpretando a su manera y está asumiendo y dice, es que Dios me dijo que te dijera, es que así te dice el Señor. Yo a esas personas les tengo pánico. Yo cuando se trata de revelaciones y cosas así, prefiero ser escéptico y equivocarme por defecto que por exceso. Yo hablaba ayer con alguien y yo le decía, para que yo te diga a ti que Dios me dijo,
tengo que estar 100% seguro, porque yo como tenga dudas no lo digo. Digo, Señor, perdóname, pero yo no estoy tan claro con esto. O tú me hablas clarito, o yo no digo nada. Pero yo oigo gente que dice que hoy vengo a traerles una palabra que el Señor tiene para ustedes. Que el Señor me dio para ustedes. Señor para ustedes les dio esta. Si Dios quiere que yo les diga algo, me va a tener que decir a mí bien clarito. Pero a veces decimos, ay, esto me gustó, se oyó bonito. Ay, es que esta me la dio el Señor para que yo se las dé a estas personas. Y van y llevan un pasaje descontextualizado y confunden a la gente. Pero yo estoy viendo un Dios que te forma, que te sana, que te suple, que provee, que cuando hay escasez te multiplica, hace que te alcance. Yo creo que cuando yo te digo esto, está de más que te lo diga, porque te ha debido pasar más de una vez que no había, que no tenías y Dios proveyó. Y a veces era poquito y te alcanzó y uno dice, ¿cómo me alcanzó esto? Definitivamente aquí Dios hizo algo. Dios tiene esa capacidad y en la Biblia nos encontramos historias. Una mujer de Sunán que no tenía deudas, el marido murió y quedó endeudada y le iban a quitar los hijos. Y el profeta le dice, pide todas las vasijas que encuentre, ¿sí? Pide todas las vasijas que te puedan prestar, métete en el cuarto con tus hijos y con el poquito de aceite que tienes ve llenando. Y ella con el tarrito pequeño llenaba y se llenaban las vasijas grandes. Recoge tanto aceite que él viene y le dice, bueno, coge y vende todo ese aceite y paga las deudas. O sea que debió ser bastante. Debió ser bastante. Imagínate, una botella de aceite de oliva vale 72,000 pesos, un litro. Y allá había vasijas llenas. Un tanque que llama uno y que 12 latas. ¿Ah? Eso, yo no sé cuántos litros hay en un tanque de eso. Imagínate tú, una 12 latas y cada lata tiene 5 galones. No, eso es una exageración. Y ella vende todo y con el resto de plata sigue viviendo con sus hijos. O sea, quedó rica. Dios se encargó de suplir su necesidad. Entonces yo veo que Dios suple. Entonces, ¿por qué te preocupas y por qué te quejas? ¿Cuál es el miedo que tienes? Mira, Dios cómo utiliza hombres de Dios y cómo utiliza circunstancias para mostrarte su poder, para mostrarte su cuidado, su formación, su provisión, su poder para sanarte, pero nos asustamos y nos ponemos nerviosos. Basta ya de tan poca fe, basta ya de confiar tan poco en el Señor. Debiéramos confiar más en Él, estar seguros de Él. Él responde a la confianza que tú tienes en Él. Él se complace cuando tú crees en Él, cuando confías, y te bendice y te ayuda. Y no es que estoy atascado, que el problema que yo tengo es el problema más grande que cualquier ser humano pueda tener. Más grande es el Dios que tú tienes, que es más grande que cualquier diosecito por ahí pagano que la gente pueda tener. Entonces Dios te cuida, Dios te provee. Entonces pongamos nuestra confianza en Él. Yo esta mañana con esta historia quería decirte, pon tu confianza en Dios, oye. Tú, imagínate a los 100 hijos de los profetas, los 100 alumnos, y que la cosa está dura, mano, no hay ni comida. Bueno, por ella hay carne y de pronto hay un poquito de harina, pero hay la verdura. Y bueno, vamos a los campos a recoger verdura silvestre, malva, espárrago, y hagamos el potaje, ¿no? Y le dice el profeta, vayan y recojan frutas silvestres. Y uno de ellos que de pronto no conocía esa planta, no sabía que tuviera esa capacidad destructiva y dañina, y vio las calabazas bonitas y las echó. Yo ayer estuve en
una parcelita que yo, unos lotecitos que tengo por ahí en Santa Rosa. Y le dije al muchacho, hazme favor, arráncame ahí una mata de yuca. Y sacó una yuca. Y dice, esta es blanca no sé qué cosa. Y esta otra es blanca amarilla, algo así, una cosa así. O sea, él me dio dos nombres distintos de yuca. Pero me acordé que en el Amazonas hay una que es amarilla y que es venenosa. Que tú esa yuca no la puedes cocinar y comértela así. Porque es veneno. Entonces esa yuca, la gente la coge, los indios la cogen, la rayan y le comienzan a echar agua y la exprimen. Le echan agua y la meten, ellos hacen como una canasta larga y meten la yuca ahí, le echan bastante agua y después cogen y le dan vuelta. Y lo que hacen es que le botan toda esa harina venenosa. Y después cuando ya la procesaron, entonces hacen casabe con ella. Y eso es lo que, y comen eso. Pero esa yuca, el que no sabe, va y se la come así. Y es un veneno, es malísima. Pero los que ya saben, ellos han encontrado la manera de sacarle el veneno. Entonces lo que quiero decirte es que hay una yuca que es comestible y una que no. Así también hay unos pepinos que son comestibles y hay otros que no. Entonces esta gente cogió y le echó unas calabazas que no eran comestibles. Por ignorancia. Hay una planta que se llama... Ay, caramba. Bijao. Buenísima para envolver la comida, le da sabor. Que por acá la gente la reemplaza por hoja de plátano. Pero el bijao da mejor sabor a la comida. Tú vas a hacer un arroz pastelado, le pones bijao, pasteles con bijao. Pero hay una mata que se parece. Pero esta otra no, el bijao termina como redondito. Y hay una que es puntiaguda. Esa puntiaguda la gente en los campos le dice que lengua de vaca. Ese es amarga. Y tú le pones eso a la comida y dices, no, el bijao. Y te amarga toda la comida, te la daña. Te la pones a la sopa, al pastel, a lo que quieras, te la amarga, te la daña. Entonces, porque no es bijao, sino lengua de vaca. Entonces, quiero decirte que hay una hoja que es comestible, que sirve para cubrir los alimentos y que le da sabor, y hay una que la daña. Hay una que no sirve. Así existen plantas que son de la misma especie, pero que una es comestible y la otra no. A esto le echaron la que no era. Entonces lo que quiero yo plantear con toda esta historia es, Dios está ahí, Dios siempre nos va a auxiliar, pero necesitamos confiar y creer en Él. Me llama la atención que él decía, vamos a hacer un potaje, traigan, la gente fue a buscar sus plantas, ellos hicieron su diligencia, algunos se equivocó, no lo podemos culpar, no sabía, no conocía. Después él dice, traigan harina, le llevan la harina. O sea, yo estoy viendo en los discípulos una obediencia a su maestro. Seguían la instrucción de él. Y gracias a seguir a esa obediencia y a ese seguir la instrucción, las cosas funcionaron. Entonces, quiero decirte esta mañana, tal vez tú estás enfrentando una situación similar, que hay escasez, que no alcanza, que a la verdurita se te dañó, que cualquier cosa, que estás enfermo. Dios tiene poder aquí en esta historia, te lo demuestra. Entonces, recuerda que la Biblia, cuando tú la lees y la estudias, genera fe en ti. Eso fue lo que dijo Pablo. Es que la fe viene porque tú coges y lees la palabra, la entiendes, la asimilas y te das cuenta de todo el poder que Dios tiene. Es nuestro sanador. ¿Sí? Él es el que te va a suplir. No te preocupes. Eso hay que aprenderlo. Eso es un ejercicio. Confiar en Dios. A veces hay personas que tienen esa fe sencilla que confían de una. Pero hay otros que tenemos que aprender. Yo con el tiempo he aprendido tanto que yo confío en Dios para que supla todo lo que necesito. Ya mi afán, ya a mí no se me va afán en tener, porque si no me va a alcanzar. No. Ya yo solo entendí, yo sé que Dios es el que me suple.
Y cuando necesito está la provisión allí. Cuando llegue el momento oportuno, ahí está la provisión. Entonces Dios siempre te va a cuidar. Te estoy invitando esta mañana a que confíes más en Dios, a que creas en Él. La gente a veces dice, es que él era un profeta que tenía poder. Dios lo usaba, porque él era obediente a lo que Dios le dijera. Y si Dios le dijo, reparte 20 panes entre 100, él iba a repartir los 20 panes entre 100, que iba a alcanzar y iba a sobrar. Y si Dios le dijo, échale un puñado de harina, y para todo el mundo era ilógico que una comida que ya tenía harina y todo, que no fuera a funcionar, que le echaran un puñado de harina y se fuera a componer, qué locura. Pero para él no, porque Dios le había dicho. Siempre escucha la voz de Dios, ya lo que Dios te dice. Obedécela a Dios, aquí está la instrucción, obedécela. Y tú verás a Dios hacer milagros en tu vida, hacer maravillas, hacer que las cosas funcionen y de la mejor manera. Te lo digo que lo he visto a través de mi vida. He visto problemas grandes que no le encuentro solución y Dios en el camino va poniendo la oportunidad a las personas, los consejos, y de pronto se soluciona. Lo que estaba mal se le encuentra una solución. Lo que tenía un problema se le encuentra una solución y se derrota el obstáculo. Dios está con nosotros, Dios está contigo y Dios te puede ayudar. Entonces recurre a Él. Esto es todo lo que les pasaba. Yo quiero revisar otra vez la historia. Miren. Él le dijo al criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Bueno, uno se fue al campo a recoger. Y sin saber lo que era, cogió y trajo unas calabazas y las echó en la olla. Bueno, sirvieron para que comieran y gritaron, varón de Dios. ¿A quién llamaron? Al profeta. Varón de Dios. Hay muerte en esta olla, esto está contaminado, esto está envenenado. Se tiraron la sopa, se tiraron el potaje. Pero ¿a dónde quién fueron? Donde el hombre de Dios. Bueno, siguieron las cosas. Se arregló el problema. Vinieron los de los panes. ¿A quién le van a consultar? ¿Qué hacemos? Dice, dele los 20 panes y repártanlos. Esta gente era muy obediente a la instrucción que Dios les daba a través de sus líderes. En este caso, para nosotros, a través de su palabra. Dios sí nos habla a través de su palabra. Dios sí nos muestra la enseñanza que necesitamos. Y Dios hoy te está mostrando que puedes confiar en Él y que puedes recurrir a Él. Entonces, quiero decirte, deja la angustia, deja la preocupación y pon tu confianza en Él. A una viuda le dio para pagar todas las deudas que tenía y le quedó plata para seguir viviendo. A la otra, durante 3 años y medio de hambruna, la mantuvo, que no tenía comida, la mantuvo comiendo todos los 3 años y medio. Todos los días aparecía la provisión. Yo he visto personas, y me encanta cuando Dios me usa a mí como un canal de bendición para otro. Cuando tú extiendes la mano a una persona y era justo lo que la persona estaba orando y lo que estaba pidiendo, y tú apareciste de pronto sin saber, porque uno lo hace porque uno siente en el corazón que la bondad, y uno ve cómo Dios actúa y cómo Dios es de generoso. Entonces yo te invito a que confíes que la mano de Dios se va a extender, se va a alargar y te va a bendecir. Y tu problema va a ser resuelto. Tu enfermedad va a ser sanada. Tu escasez va a ser suplida con abundancia. Entonces no te aflijas ni tengas temor. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, y te bendigo. Y te pido, Padre, que así como tú resolviste un problema doméstico prácticamente, o sea, era la única comida que había se dañó, pero tú la arreglaste.
que utilizaste un instrumento tuyo, un hombre tuyo, para que diera las instrucciones, pero tú fuiste quien hizo el milagro. Así como no solamente les arreglaste la comida, les diste un acompañamiento para la comida. Les diste pan. Y a pesar de que era poquito, eso alcanzó para todos y todos quedaron saciados. Todos quedaron llenos, Señor. Y eso lo repetiste cuando Cristo estuvo 2 veces para 5.000 personas. Ahora no eran 100. Ahora nos mostraste que con Cristo la cosa todavía era superior. 4.000 personas y después 5.000. Padre, en el nombre de Jesús yo te bendigo. Y te doy gracias y bendigo a cada persona que está escuchando este mensaje y que está atravesando por una situación crítica, que está atravesando por problemas de escasez financiera, que está atravesando por una gran tristeza, que está atravesando por enfermedad, por un dolor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que tú desde los cielos extiendas tu generosa mano y los bendigas. Que tú, bendito Dios, supla su necesidad y lo ayudes. Que tú, bendito Dios, sane su cuerpo, que sane su corazón. Que la bendición tuya caiga sobre cada uno de ellos, Señor. Porque yo sé que tú eres generoso y abundante en tu manera de manifestarte a nuestras vidas. Yo te bendigo, Dios. Y te doy muchas gracias una vez más. Te doy gracias una vez más por ser tú como eres con nosotros. Gracias porque nos formas, porque nos enseñas, nos disciplinas. A veces nos quejamos, pero somos responsables nosotros mismos de las tragedias y de los embrollos en que nos metemos, porque somos desobedientes a tus principios y terminamos mal. Hoy te pido, Padre bueno, que tu amor y tu misericordia nos sigan rodeando y que sigas guardando a cada uno en completa paz. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios los bendiga. Me emocioné y me seguí como que de largo, pero me encanta leer la escritura, me encanta. Y yo los animo a que se lean ese libro de Segunda de Reyes, conozcan la historia de Eliseo, profeta fantástico. Bonitas historias. Esas historias, dice la Biblia, que se escribieron fue para nosotros. Así dice, Pedro decía que estas historias se escribieron fue para nosotros, para que nosotros aprendamos a conocer al Señor. Es más, Pedro en la segunda carta aconseja, añade a la fe tuya virtud y a la virtud añádele conocimiento, pero este conocimiento es conocimiento de Dios. Y ese conocimiento no es el conocimiento intelectual, es importante el conocimiento intelectual, pero él se refiere en este caso más al conocimiento de Dios, porque Dios es bueno, buenísimo. Puedes confiar en él. Te invito mañana a las 8 de la mañana y a las 10. Tenemos 2 servicios, uno a las 8 y uno a las 10, en la subida a la popa al lado de Profamilia. 8 de la mañana y 10 de la mañana. No faltes. No faltes. Y recuerda, el Instituto Bíblico está abierto. Es por materias. Es por materia. O sea que tú puedes inscribirte con una materia, con la materia que está en curso. Entonces yo te invito para que te informes y conozcas todas estas historias.